Sí, 1, 2. Sí, 1, 2. A ver, 1, 2.
te he visto en otras cosas. ¿Pero ya estás aquí? Hombre, no. Joder, la voz. Son menos 5 ya. Ah, no, menos 9. Bueno, ¿Tienes casa? me echan. Yo tengo casa. Ellos a veces me dicen, ¿no tienes nada que hacer por ahí? ¿Qué hizo, Maite? Dice Miquel, ¿no tienes casa? Digo, sí, pero me echan. Ellos en casa me dicen, ¿no tienes nada que hacer por la calle? ¡Hala, pues venga! Oye, el otro día, que lo de las comisiones, bueno, ya te contaré. Ya te contaré. Joder. Ahí está Miquel. Ya, sí. Echarse a la compra. Te quito esta. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya me han dejado el micrófono encendido. Cago en la leche. Hola. Porroch. Pi, 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 pi.
Arratsaldeo bilkurari hasiera emango diogu. Ángel, nahi duzunean? Ángel, cuando quieras. Vamos a empezar la sesión plenaria. Como primer punto del orden del día tenemos aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria del 30 de septiembre del 2021. ¿Alguna observación al acta? Paso a votar. Grupo NOA. Grupo Socialista. Sí. Grupo Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el acta de la sesión anterior. Como segundo punto del orden del día es dar cuenta de los decretos de alcaldía del mes de septiembre del 2021. Bai? Bai, hemen komentario txiki bat egin nahiko genuke, bai? Dekretuak direla eta iraileko dekretuak direla eta. Nos gustaría saber hasta cuándo tenemos que ver decretos de omisión de fiscalización previa, porque llama la atención poderosamente, la verdad. Se puede llegar a entender que en una actuación de urgencia, pues que no esté planificado y demás, que no haya habido tiempo para pedir este informe, una cosa urgente. Pero en cosas tan importantes como la licitación del césped artificial de Santo Cristo, que no solamente es que no es nuevo, es que viene de 2019, 2020, 2021, y que son 180.000 euros. Para esto no se ha pedido informe de fiscalización. Tampoco se ha pedido para la cartelería del Festival de Clowns, que se hace todos los años. Y tampoco se ha pedido para pintar el mural del polideportivo. Nos parece que el procedimiento legal está para seguirlo. Y que, bueno, que una vez más la falta de planificación en las tareas diarias, pues que queda patente. Es la observación que queríamos hacer. ¿Vale? Osondo, eskerrik asko, Sonia. Por responder, o sea, eso ha ocurrido, bueno, en noviembre traeremos a pleno el plan de acción como resultado del informe que hizo Interés, bueno, y ahí se proponen medidas para corregir, para intentar corregir o minorar por lo menos. Como tercer punto del orden del día es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 8 de septiembre del 2021. Como cuarto punto del orden del día es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 22 de septiembre del 2021. Como quinto punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 22-2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por la habilitación de créditos. Como punto sexto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 23-2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por transferencia de créditos. Como punto número 7 del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 24-2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por crédito adicional e informe de intervención sobre la sostenibilidad financiera. Vale, Argoitz. Bueno, aquí también volvemos un poco, lo comenté en la Comisión de Hacienda, se os hizo una pregunta porque aquí hay una transferencia de 20.000 euros para atender una ampliación de un tema que era objeto de un contrato y no estaba incluido. Claro, estos 20.000 euros tenían que haber sido tramitados por mediación de un objeto menor y al hilo de lo que ha comentado Sonia, pues volvemos a ver una deficiencia por vuestra parte a la hora de tramitar estas cosas. La interventora efectivamente hace 3 meses comentó que era necesario corregir estas cuestiones y tú mismo en la comisión comentaste que sí, me contestaste que era necesario mejorar estos temas. Pues es que otra vez lo tenemos aquí. Argoitz, bai? Eskerrik asko, Richard. Bai? Vale, como octavo punto del orden del día es dar cuenta del informe de intervención sobre la sostenibilidad financiera en relación con la utilización durante el tercer trimestre del 2021 del remanente de tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación del presupuesto municipal 2020 para financiar las modificaciones presupuestarias.
Bai, bota Argoitz. Bueno, a cuenta de las fake news que últimamente nos están llegando, quiero hacer una puntualización sobre este informe, el cual indica que el Ayuntamiento de Arrigorriaga este año 2021 ha tenido un remanente superior al $500.000 de euros, algo más del remanente que obtuvo el pasado año 2020, que fue también de algo más de $1 millón de euros. Esta última cantidad es el dinero que sobró del ejercicio 2019, donde el PNV y el Partido Socialista estuvimos al frente del equipo de gobierno hasta mediados de año. Al igual que dijo EH Bildu en el 2018, afirmando que había un superávit en este ayuntamiento. Quería dejar claro simplemente que ni en esta legislatura ni en la anterior el ayuntamiento ha estado en números rojos. Eskerrik asko, Argoitz. Bien, como punto número 9 es dar cuenta del nuevo nombramiento de directora de la Academia en el Euskaltegi Municipal, la cual es Itziar Artagoitia Alonso. ¿De acuerdo? Punto número 10 del orden del día. Aprobación, si procede, de la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Bien, la propuesta que trae la comisión informativa... Litzateke argumentazio orokor bat egitea puntu guztitarako komuna izango denaz, eske azken batean gauza berbera errepikatzea puntuz puntu apurbet espergarria izan daiteke eta luzatuko litzateke udalbatza. Ez dakit zelan ikusten Nik ez duzun. dut arazorik, nola ikusten duzuen? Arazoren bat? Decía que como En vez de son 5 puntos, independientemente de lo que luego vayamos a votar en cada uno de ellos y demás, como hay argumentos que son comunes para todos, pues que igual, si me permite la alcaldesa, me gustaría hacer una apreciación, ¿vale? Sobre las puntu guzti propuestas. inguruan. Bai, Nik ez dut arazorik. Peio, igual zuk nahi dozu lehenengo, vale, argi da, aurrera. Vale. Entonces, la propuesta que trae la comisión informativa sobre este punto del orden del día es aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica en los términos que constan en el expediente, el cual el contenido íntegro estará en el acta. Asimismo, segundo, se propone aprobar provisionalmente la supresión de los apartados G y H del artículo 6. Tercero, proceder a la exposición pública de las modificaciones por un plazo de 30 días mediante inserción de anuncio en el boletín oficial de Vizcaya y sede electrónica del ayuntamiento, para que pueda examinarse y, en su caso, presentar reclamaciones por los interesados ante el pleno municipal. Y en caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, la modificación se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En todo caso, para su entrada en vigor habrá que publicarse el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal y el acuerdo de aprobación definitiva, incluyendo el provisional, elevado automáticamente a tal categoría. ¿Una intervención? Bai, Sonia, que va a hacer. Bai, apurbet guztien gainean hitz egiteko, es algo genérico, no solamente de este punto. Nos hemos fijado que bueno, en las propuestas que hacéis de modificación de las ordenanzas fiscales, en todas ellas justificáis el cambio de estas ordenanzas por una necesidad que apreciáis vosotros y vosotras para incrementar los ingresos y así de alguna manera pues que esos ingresos repercutan luego en los servicios municipales. Bueno, EAJ no ve esa necesidad que sea real y para ello tiene una serie de motivos. Por un lado, ni en 2019 ni en 2020 habéis gastado lo que el presupuesto contemplaba. Es decir, tanto en 2019 como en 2020 ha habido abultados remanentes. En 2021, el ritmo de ejecución de las partidas del presupuesto ha sido bastante lento y si miramos al capítulo de inversiones, hasta octubre, según los datos que nos facilitó la intervención, solamente habíais ejecutado el 9% de las inversiones. De aquí se deduce que en 2021 también va a haber un abultado remanente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nos sobra dinero el presupuesto, no habría mucha necesidad de querer pedir más dinero o tener más dinero. Luego, por otro lado, sabemos que el mayor ingreso que tiene el ayuntamiento viene de las entregas a cuenta de Udalkutxa, es decir, de la Diputación Foral de Vizcaya. La semana pasada se ha publicado el dato correspondiente a 2022, lo que se estima que va a recibir el ayuntamiento.
y que, haciendo la cuenta, se traduce en 300.000, 400.000 euros más que va a recibir que este año. Es decir, remanente más ingresos de Udalkutxa. En el hipotético caso de que el Ayuntamiento de Arrigorriaga necesitase más dinero, pues porque igual no tiene ingresos o porque estamos viviendo una crisis económica bestial, como ha ocurrido anteriormente, lo correcto y lo que se ha hecho con anteriores corporaciones ha sido estudiar muy bien cada una de las partidas del presupuesto municipal y ajustar todas aquellas que eran ajustables, de tal manera que se reducían los gastos sin necesidad de que a los vecinos, vecinas, comercios, empresas tuviéramos que pedirles que hicieran ningún esfuerzo para aumentar su presión fiscal, para que nos tuvieran que pagar más en impuestos. En este ayuntamiento estamos proponiendo que se suban una serie de impuestos, pero no hemos hecho ningún ejercicio de contención de gasto. Seguimos pagando cosas que nos parecen muy importantes, como contratar asesores o pagar revistas, pero eso sí, subimos impuestos. También sabemos que, bueno, yo creo que ya lo estamos empezando a notar todos en la cartera, que todo está subiendo, la gasolina, la luz, hay un montón de gastos que están disparados. Y la pregunta ¿es el momento de tocar los impuestos? Ahora es el momento de tocar los impuestos. Recordar, hacer un ejercicio de memoria, cuando EAJ proponía actualizar tasas de servicios municipales, porque había subido mucho el IPC o por lo que fuera, ¿cuál era la respuesta de H. Bildu? ¿Os la recordamos nosotros, si no os acordáis? No. Ahora, ¿por qué las cosas son diferentes? No estamos viviendo esa situación. En la mayoría de los municipios estamos viendo que se están congelando los impuestos, que no es el mejor momento para subirlos. Y que si realmente existiera esa necesidad real, lo mínimo y lo más oportuno que podríamos haber hecho o podríamos haber leído es un informe económico-financiero que hubiera estudiado un poquito la situación, que hubiera dicho, pues esto es caro, esto es barato, aquí hay que subir, aquí hay que bajar en este porcentaje o en este otro. Aquí no hay ningún trabajo realizado de ese tipo, ninguno. Es más, la semana pasada en comisiones, Pello, si no estoy equivocada, a la hora de fijar algún tipo de índice, llegaste a comentar que sí, que había sido ese, pero podría haber sido cualquier otro. No, yo Vale. te informó mal. Sí. Pero bueno, a pesar de todo esto, de todos estos argumentos que dejan bien claro que no hay ninguna necesidad de recaudar más dinero, sí que tenemos que agradecer una cosita. Y es que después de casi 40 años vengáis a reconocer ahora la gran gestión económica que han hecho las corporaciones anteriores. Porque según los datos que vosotros y vosotras nos hicisteis llegar, demostraban que con menos impuestos los servicios que se han venido prestando y que se están prestando en la actualidad, los mismos, que no hay ninguno nuevo, se han podido ofrecer sin pedir ningún esfuerzo extra a los vecinos y a las vecinas, a las empresas y a los comercios. Y aparte de eso, aparte de no pedir más impuestos a todas estas personas, se hicieron muchas inversiones. Inversiones tales como este propio ayuntamiento en el que estamos ahora mismo, la Kulturretxea, que igual en algún momento la vemos inaugurada, el Centro Sociocultural de Abusu, el cementerio nuevo, incluso Mendicosolo, ese parque que os estáis cargando. Por lo tanto, creo que queda suficientemente probado que no existe ninguna necesidad para recaudar más dinero, a no ser que en todo ello haya un motivo meramente electoralista y que en 2022 queréis empezar a hacer lo que deberíais de haber hecho desde el minuto 1, lo cual sería tremendamente oportunista y totalmente populista. Eskerrik asko, Sonia. Bueno, vamos a... No sé si te puedo responder a todo. Pero bueno,
primer lugar, si es el momento idóneo, bueno, no hay que mezclar remanente con necesidad. O sea, desde 2010 hasta 2019 habéis tenido remanente y en el 2011 subisteis un 3,5%, en el 2012 un 2,7%, en el 2013 un 1,5%. O sea, no tiene que ver nada remanente con necesidades presupuestarias. Si es el momento o no, pues en el 2011 había una crisis del copón y subisteis un 3,5%, más que el IPC. O sea que no, bueno, o sea, en el 2012 un 2,7 IPC, un 2,7 subisteis. En el 2013 un 1,5, un 1,5. O sea, momento, pues no sé. Todo es discutible. ¿Qué más cosas? Es que el objetivo tan informa mal. O sea, igual tienes que ir a la Comisión de Hacienda, pero tan informa mal. El objetivo no es recaudar más. El objetivo es hacer un sistema impositivo de Arrigorriaga más justo. Y te voy a decir por qué. O sea, sí, o sea, con estas propuestas recaudamos más, pero en algunos sitios hemos bajado tipos, hemos aumentado. ¿Sí? No lo digo yo, ¿Qué? lo dices tú en tu propuesta. ¿Qué digo? En la exposición de motivos Bueno. lo dices tú. Bien, sí. Digo que no es recaudar por recaudar, es más justo. O sea, propuestas concretas. Bueno, y lo que más me duele de todo esto, y eso lo digo con sinceridad, o sea, es que una propuesta, o sea, a primeros de año, creo que en marzo, os convocamos para deciros cuál era nuestra visión, nuestra propuesta. Nos dijisteis, bueno, que el Ayuntamiento tiene sus cauces normales, que nos preparéis una propuesta concreta, que la estudiaríais y que en la Comisión de Hacienda hablaríamos. Esa propuesta os la presentamos en julio, o en julio os dijimos, antes de la Comisión de Hacienda nos reuniremos con todos los grupos políticos para que nos recibáis propuestas, para que nos dais. Antes de la Comisión de Hacienda nos reunimos con vosotros, os dijimos el por qué y el para qué y el cómo y todo lo que nos preguntasteis, y no nos dijisteis nada. Llegó la Comisión de Hacienda de septiembre y no nos dijisteis nada, salvo el Grupo NOA, que en principio ha estado dispuesto a negociar y nos ha pasado la propuesta y hemos negociado con ellos y es de agradecer. Y desde aquí, el agradecimiento. Y llegó la Comisión de octubre y ya, como no recibimos ninguna propuesta vuestra, pues presentamos lo que acordamos, no hay nosotros. Sin más. Es triste que todo esto nos digáis ahora, cuando yo, y sí le dije a Richard en septiembre, y le dije, en el IBI, nosotros no somos partidarios de poner tipos incrementados a aquellos bienes que superen determinado valor catastral, porque no consideramos que es ilógico que un taller mecánico pague el mismo tipo que Rezola. Y sí le dije a Richard, nosotros consideramos que la muga es 300.000 euros y el tipo impositivo correcto 0,66, pero que si vosotros nos decís 250.000 y el 0,55, pues bienvenido sea. ¿Eso te dije así o no? No, las palabras exactas fueron, te hice una pregunta sobre si el tipo diferenciado del 0,66% era aleatorio y primero me dijiste que sí. Y luego argumentaste, podía haber sido el 0,47, el 0,48, o sea, es que, bueno, vamos, pero si quieres o sea, te lo demuestro, vamos. Bueno, aleatorio, pues en el sentido de eso, que hicimos... Bueno. Si quieres, luego hablamos y te lo demuestro. Bueno, bien, las propuestas, ¿qué son en sí y a cuántos afectan? ¿A cuántos afectan? En el impuesto de vehículos de transmisión mecánica hemos propuesto eliminar la bonificación del 100% a los vehículos que tienen más de 25 años. Es una propuesta que en principio yo creo que va con los tiempos. Va con los tiempos de que en un impuesto no se puede, nuestra opinión, no se puede, por un lado, bonificar a los coches más eficientes, eléctricos, tal, y por otro lado, pues beneficiar o dar bonificaciones a aquellos vehículos que contaminan más, que son más arriesgados
Y lo que es más, y lo principal, no sabemos si esos dueños son ricos o no, si tienen mucha pasta o no. Eso es lo importante. Y yo creo que le dije a Richard, en el parón de 2020 y en el 2021, o sea, esto está preparado, o sea, lo que os guste o no es otra cosa. En el parón de 2021 hay 195 vehículos de más de 25 años. Y de esos 195, hay 21 propietarios que tienen 83 vehículos y algunos son carrocerías. O sea, digo para que nos situemos, ¿eh? Vale, o sea, digo que en principio lo que hemos... Bueno, y esta bonificación del 100%, pues la tiene Basauri, la tiene Bilbao, la tiene Munguía, en lugar de poner 25 años, pone 30 años para que lleguen menos vehículos a la bonificación. O sea, digo que eso, o sea, esa medida en total va a afectar, si quitamos 195 menos 23, a unos 160 propietarios de vehículos. Y además de eso, en ese impuesto hemos propuesto una bonificación según el tramo de renta a vehículos de familias numerosas. Vosotros, hasta ahora solamente había una bonificación del 50% para un tramo de renta y nosotros hemos puesto del 90% según qué salario mínimo interprofesional tenga, del 75% y del 50%. O sea, vale. En el impuesto de vehículos de transmisión mecánica. ¿Qué más? En el IBI. En el IBI hemos hecho solamente eso, poner un tipo incrementado a aquellos bienes inmuebles que superan más de 300.000 euros. ¿Sabéis a cuántos afectan? ¿A cuántas empresas? ¿A cuántas? ¿Cuántas? Dime cuántas empresas. Digo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 y yo creo con 6. O sea, 6 empresas son las que van a pagar el tipo incrementado. El 6 empresas. No os voy a decir los nombres. Y en el impuesto en bienes industriales, lo que hemos hecho es, como el tipo anterior considerábamos que era muy alto, el 0,95%, para todas las empresas que tengan bienes industriales de menos de 300.000 euros, lo hemos bajado. Y para las que tengan un valor de más de 300, lo hemos mantenido, no hemos subido nada. En el IBI vamos a recaudar 8.000 euros menos si aprobamos esto. ¿Vale? Para que se vea. Vale. ¿Qué más? No sé si puedo... A ver, no sé, ¿qué más? ¿Qué más me habéis dicho? A ver, IBI... Pero yo no he entrado en ningún impuesto No, pero todavía, te voy a explicar, porque quiero que conste en acta. Quiero que conste en acta. En el IAE. El IAE es el impuesto de actividades económicas. Pagan empresas que facturan al año más de 2 millones de euros. A Richard le dije, nosotros estamos en la banda baja del tipo medio, es un 2,28%. Aplicando la subida que proponemos, pasaríamos al 2,64, pero seguiríamos estando en el mismo puesto, en los de abajo. Justo nos pegaríamos con Galdacano. En este momento creo que hay ciento y poco epígrafes de IAE cuyo volumen de ventas es de más de 2 millones de euros. De esos ciento y pico, que hay ciento y poco, 49 epígrafes facturan más de 100 millones de euros. 3 más de 50, 17 más de 10, 12 más de 6 y 24 más de 2. Y de esas 100 empresas, 49 tienen el domicilio fiscal fuera de Vizcaya. Málaga, Burgos, Islas Baleares, Barcelona, Málaga. Que paguen aquí. Que paguen aquí como pagan en Basauri, en Bilbao. Si estas empresas estuvieran aquí, en el 2020, estas empresas los pagaron 518.000 euros. Si hubieran estado en Galdacano, hubieran pagado 601.000. En Basauri, 905.000. En Trápaga, 417, más bajo que nosotros.
En Munguía, 756.000. En Echevarri, 454, más bajo que nosotros. En Sestao, 669.000. En Ortuella, 675.000. Durango, 591.000. Santurchi, 902.000. Leioa, 950.000. Amorebieta, 553. Y sigo. Y con la subida, en vez de 518, vamos a recaudar 600.740. Vamos a estar siguiendo por la cola. Y luego, por último, en el impuesto de incremento de los terrenos, pues eso ha quedado, bueno, el Constitucional lo ha tumbado, hay que elegir. Y ahí lo que proponemos es una bonificación, o sea, una bonificación que vosotros no la aplicabais, y es que por causa de muerte del cónyuge, del ascendiente o de la pareja de hecho, si el que hereda vivía con él en la vivienda habitual en los 2 años anteriores y sigue viviendo durante 4 años, no paga impuestos. Y con vosotros pagaba. ¿A eso también vais a votar que no? Pues ya lo veréis. Digo que eso. Y luego, en el ICIO, en el impuesto sobre construcciones, no hemos propuesto ninguna subida. Hemos propuesto que las obras en fachadas, en vez del 5%, paguen el 4%, las obras en comercios de menos de 200 metros cuadrados, en vez del 5%, paguen el 2,5%, y las obras en viviendas que se vayan a dedicar a alquiler, en vez del 5%, paguen el 2,5%. Con esto, pues sí, se recauda más, bienvenido sea, pero van a pagar más los que más tienen en lugar de los que menos tienen. Y no sé si te he respondido a todo, y no voy a entrar en debates. Porque yo creo que os hemos dado la oportunidad de trabajar juntos y no habéis querido. No habéis querido. No nos habéis pasado ninguna propuesta. Ninguna. Es que ricasco, Pello. ¿Vai, Sonia? ¿Estás seguro, Pello, de que no has tenido ninguna propuesta? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? Vale. Pues te recomendaría que miraras todas las propuestas que hemos metido por el SAC desde que ha empezado la legislatura y hagas un ejercicio muy sencillo de ver todas esas propuestas, cuáles de ellas están relacionadas con las ordenanzas fiscales o con medidas medioambientales como las que estabas comentando anteriormente. Te voy a recordar una de ellas para ver si se te viene a la mente, porque me da la sensación de que cogéis esas propuestas y las metéis en un cajón. Si os parecen interesantes, las sacáis al cabo de unos meses con vuestra firma, y si no, cogéis y las olvidáis. Esa es la sensación que tenemos. Esa es la sensación que tenemos. La bonificación de las obras en vivienda, en comunidades de vecinos, para temas de accesibilidad, se metió hace más de un año. Lo que no vamos a hacer, porque a ti te venga mejor el 20 de septiembre que el 4 de enero, meterlas por registro cuando a ti te viene bien. Te las coges, te las revisas, y luego no nos digas que no tienes propuestas, porque propuestas hay. Lo que hace falta es leerlas y poner atención. Por otra parte, has sacado una tabla muy interesante de IPC, pero has leído aleatoriamente lo que te ha convenido. Porque según tú mismo, en una reunión mantenida efectivamente para este tema, nos comentaste que efectivamente habíais obrado mal durante todos estos años, que si sumábamos todas las subidas de IPC y hacíamos la media tal y cual y pascual, siempre nos habíamos quedado por debajo. Sí, entonces no uses el argumento solo para lo que a ti te viene bien. Y otra cosita más que te quería decir. Cuando te pongas a comparar, hay cosas que se comparan y hay cosas que no se pueden comparar. Los municipios, cada uno tiene su entidad, cada uno tiene su personalidad, sus características. En unos sitios se dan unos servicios públicos, en otros sitios se dan otros servicios públicos muy diferentes. En unos tienen unas tasas, en otros tienen otras. Con lo cual, que tú para unas cosas nos compares con Munguía, para otras nos compares con Ugao, para otras con el estrato número 5, para otras con el Gran Bilbao, eso no tiene ningún sentido, porque no engaña a nadie. Creo que no engaña a nadie, no lo sé. Lo lógico sería no compararse con nadie. Y si vas a coger una referencia, coger una única referencia y ver cuál es la más apropiada. Hasta donde sabemos, tenemos una mancomunidad creada, con la que compartimos muchísimos servicios.
podríamos llegar a entender que una comparación la puedas hacer con los municipios de la misma mancomunidad con la que compartes servicios. Podríamos llegar a entender. Pero claro, esa comparación en muchos casos no te viene bien. Para muchos casos. Y bueno, yo creo que como vamos a ir impuesto por impuesto, ya hablaremos más adelante de algunas cosas que has dicho que, bueno, que tienen su retoque. Argoitz. Bueno, yo ya que estáis con comparaciones, desde el Grupo Socialista sí que recordar que hay municipios como Bilbao, Baracaldo, Ermua, Basauri, Santurtzi, Amorebieta, Durango. Veis que son municipios de diferentes colores, diferentes partidos, dirigidos por diferentes partidos, y todos ellos han congelado los impuestos este año, un año más. Creo que habría estado bien volver a congelar este año. Y por cierto, creo que ya está todo dicho, ya habéis dicho todo. O sea. No, por recordar. Es que ricasco, Argoitz. Por recordar, o sea, esta bueno, no sé, modificación de impuestos o como quieras llamarle, o sea, va a afectar, o sea, las subidas van a afectar como mucho a 200, ¿qué? A 100 y pico personas y a 10 empresas, como mucho. Y las bonificaciones, o sea, solamente en el IBI, la rebaja del IBI industrial va a afectar a más de 700 empresas. O sea que, bueno. ¿Podéis decir lo que traigo? ¿Una intervención más? Bueno. Sí, ahí, José Ignacio. Bueno, después de escuchar las intervenciones, tanto de Sonia como de Pello, de Argoitz, nosotros sí queremos dejar claro que cuando hemos negociado estas propuestas que H. Bildu nos ha lanzado, a todos en general, hemos pensado que eran adecuadas, que se podían llevar adelante, que no eran propuestas, en principio, que iban a afectar a la ciudadanía. Para nosotros era muy importante saber que estas propuestas no iban a afectar, como además había hablado con Sonia anteriormente, fuera de aquí, al IBI de las personas, a los impuestos de los vecinos y de las vecinas. De hecho, puntualizamos, si recuerdas bien, Pello, que para nosotros era importante para poder llevar a cabo el apoyar estas iniciativas. Nos parecieron iniciativas que, como muy bien ha dicho Pello, iban a afectar a muy pocas personas, a muy pocas empresas, y después, hablando con intervención, también nos ha comunicado que lo que es el impacto económico va a ser menor, tanto para el ayuntamiento como para la ciudadanía o para las empresas. Hombre, sí es cierto que aunque el impacto no sea tan grande, quizás no sea tan positivo recaudatoriamente, pero bueno, digamos, nosotros valorábamos y nos basábamos un poco en el apoyar esta iniciativa en cuanto y tanto no se afectara a los vecinos y a las vecinas de a pie. Entonces, bueno, decidimos apoyar las iniciativas por ese motivo, sin más. Bai, Sonia, es que ricasco, Uy. José Ignacio. Vale, espera que no funciona. A colación de lo que dice José, efectivamente, fuera de aquí hemos hecho algún comentario que es interesante sacar ahora mismo a colación, porque va justo en contra del argumento que acabas de echar tú aquí encima de la mesa. Y es que estamos en el mes de octubre, tenemos ordenanzas fiscales encima de la mesa. Las personas que estamos aquí sentadas en esta corporación, sabiendo que la Diputación hasta ahora, desde 2016, ha venido modificando los valores catastrales puntualmente todos los octubres, excepto el año pasado, entiendo o quiero entender que hemos hecho el ejercicio de responsabilidad correspondiente de coger el teléfono y llamar a la Diputación y preguntar qué va a pasar con el IBI de las viviendas, todas y cada una de las viviendas de Arrigorriaga. Y en esa llamada de teléfono, que supongo que vosotros igual también habéis hecho, os habéis enterado por otros cauces, os habréis enterado también de que la Diputación va a incrementar el 1,5% el valor catastral de las viviendas. Lo sabéis, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ayuntamiento de Arrigorriaga, el recibo
del recibo del IBI el año que viene va a recaudar más dinero. Se van a tocar esos recibos. ¿Se podría evitar que a los vecinos y vecinas de Arrigorriaga se les subiera el recibo del IBI? Sí. ¿Cómo, Pello? Muy sencillo. ¿Cómo? Efectivamente, bajando el tipo. En 2016, cuando hubo aquella revolución del valor catastral que no se había tocado durante muchísimos años, me consta que aquí había gente que metía horas a montones para buscar la fórmula media de manera que el impacto de esas subidas catastrales no lo tuvieran que pagar los vecinos y las vecinas. Entonces, ¿qué hizo el ayuntamiento? Bajar el tipo, adecuarlo a cada caso. Aquí se ha dicho que el recibo del IBI en 2022 va a ser el mismo que en 2021 y eso es mentira. Y eso lo puede evitar el Ayuntamiento de Arrigorriaga, el Pleno, hoy. ¿Cómo? Adecuando el tipo del IBI para viviendas de manera que el impacto que va a tener el incremento del valor catastral no lo tengan que pagar los vecinos y vecinas. Y es un ejercicio, José, tú también lo sabes, porque lo sabes desde la semana pasada al mismo tiempo que yo, que todos y todas las que estamos aquí lo sabemos y no se ha querido hacer. Y encima te oigo decir hace un poquitín que en IBI vamos a recaudar no sé cuánto menos. No, vamos a recaudar mucho más. Lo que pasa es que callaos ganamos mucho más. Sin decir este apunte, que es muy interesante, pero no lo decimos aun sabiéndolo, decimos, no, vamos a recaudar menos. Mentira. Y vamos a tocar a todas y cada una de las familias, José. Y tú también lo sabes. Y vas a venir aquí a probar algo sabiendo que se van a tocar todas las familias. Cosa que me duele, porque no estás siendo sincero. Espera un poquitín. Y finalmente, y sería la leche, ha habido estas propuestas vienen de atrás. Ya ha habido plenos ya que han aprobado ordenanzas fiscales, como estáis enteradas, igual que nos pasa a nosotros y a nosotras. Aunque esas propuestas llevaran primariamente una idea, se han juntado con la oposición para explicar lo que iba a pasar en Diputación y las han adaptado a las nuevas circunstancias. Estoy hablando de Ugao. Voy a poner el ejemplo de Ugao, que hace los plenos pues 2 días antes que nosotros siempre. El alcalde de Ugao se sienta con la oposición para decirles, Diputación tiene esta intención. Se sienta con EH Bildu para decir, la propuesta que yo había hecho al principio era esta, pero como no quiero que mis vecinos y vecinas estén afectados por ese cambio, voy a hacer un cambio de tipos. Eso es un ejercicio encomiable. Eso es un ejercicio de responsabilidad. Y eso es un ejercicio que realmente es sincero para con los vecinos y vecinas. Porque no podemos venir aquí a decir que no vamos a tocar los impuestos, el recibo a los vecinos y vecinas, cuando sí se les va a tocar. Y podemos evitarlo. Pero no hemos querido, no ha habido voluntad. Es que ricasco, Sonia. José Ignacio. Bueno, al respecto a lo que has dicho, Sonia, evidentemente la semana pasada me enteré, además por ti, que es posible que haya una revisión del catastro, algo que yo desconocía. Como muy bien he dicho, nosotros lo que vamos a aprobar hoy no tiene nada que ver con el IBI. Ahora que el Gobierno vasco hace una revisión del catastro y sube el tipo impositivo del IBI de cara al año que viene, será harina a otro costal y será cosa que habrá que tratar, entiendo, si se quiere tratar. Por nuestra parte, evidentemente, también habrá voluntad. Lo que apruebes tú hoy es lo que va a decidir el recibo de octubre de 2022 que vamos a recibir todos en casa. Hoy, lo que estás votando hoy, José, que yo no sé si te lo han explicado, pero es muy sencillito. Tú apruebas esta ordenanza fiscal hoy y chispún, no hay más que hacer. Se pasa el recibo en octubre de 2022 con la subida aplicada. Ya no hay más posibilidades. Por eso es importante el pleno de hoy, muy importante el pleno de hoy. Es que ricasco, José Ignacio. ¿Vai, Pello? Sí, a ver, la verdad es que siempre, bueno, dices sinceridad o compromiso, o no sé, y mencionas Ugao. La verdad es que sí, en Ugao a EH Bildu se le ha dado propuestas
EH Bildu ha hecho contrapropuestas, cosa que no habéis hecho vosotros, y luego en el Pleno ha votado que no. Lo de la subida de octubre, la verdad que no hay una... que yo sepa, lo que yo, cuando me dijo José Ignacio, pregunté en la oficina. Y no hay una digamos, notificación oficial. No hay. Se publica con la norma presupuestaria de diciembre. Bueno, digo, pero no hay. Y no sé. No hay. La va a ver. Pero no sé, o sea... Bueno, vale, pues nada. Digo que... y otra cosa, yo creo que nunca habéis, no sé, igual estoy equivocado, pero yo creo que no habéis revisado la baja del IBI nunca. Creo, no sé, sí, igual puedo estar equivocado, Lo único que es que con el 2017 creo que no subisteis el IBI, subisteis los demás impuestos y el IBI no, creo. Sí, no, he visto el acta de octubre, pero bueno, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, ahí ya no me meto. De todas formas, ahora se aprueba esto con las notificaciones o comunicaciones oficiales que tenemos hasta ahora. Es que ricasco, Pillo. ¿Una intervención más? Bueno, pasemos a votar el dictamen de la comisión informativa. NOA. Sí, el punto 10. Sí. Grupo Socialista. No. Grupo Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Una cosita. Pillo, igual que en Du. Sí que nos gustaría, antes de proceder a votar, justificar un poco nuestra postura justo en este punto. Bien, se elimina la bonificación del 100% para vehículos de más de 25 años. El sentido de esta bonificación normalmente se basaba en que era un rango de vehículos que no se movían demasiado, históricos en algunos casos, en otros casos con valor sentimental o que se mantenían sin usarse, con un valor residual en cualquier caso nulo. Sus propietarios seguramente aficionados a coches antiguos o gente mayor que no lo usa o incluso gente joven que no puede permitirse uno a precio de mercado y que lo usa como primera vez, por un tiempo pequeño. Según Bildu, son vehículos que son los que más contaminan. Para nosotros es difícil pensar que sean los que más contaminan cuando muchas veces probablemente sean los que menos se mueven y también los que menos hay. No creo que estén contentos los 195 vecinos que gozan ahora mismo de esta bonificación cuando aprobéis esto. Por otro lado, tal y como dije en la Comisión de Hacienda, en esta ordenanza únicamente se aprueba la eliminación de esa exención y una redistribución diferente en la bonificación de familias numerosas. ¿Qué quiero decir? Que la bonificación para familias numerosas ya la teníamos y ya había una distribución de rentas. Simplemente habéis redefinido los tramos y ya se atendía a la capacidad económica de las familias. ¿Sí? Bien. Sí. También aprovecho para recordar que en la ordenanza había otras bonificaciones que se implementaron bajo el gobierno de EAJ-PNV, tales como bonificaciones del 95% para coches eléctricos, para bimodales o híbridos, así como los que utilicen combustible de gas licuado del petróleo o vehículos que emitan un máximo de 104 gramos de dióxido de carbono de CO2 por kilómetro. Precisamente los que menos contaminan. Ya estaban bonificados. Vale. Y por último, comentar, ¿creéis que suprimiendo esta bonificación van a desaparecer estos vehículos? Entonces, nosotros aquí vamos a votar que no. Vale. Todas esas bonificaciones que dices no las hemos quitado, se mantienen. La exención. La exención. Digo, Sí, las sí, bonificaciones claro, las mantenemos. ya las teníamos digo que sí, vale, si yo no os digo nada. No, pero ni por yo. aclarar. Siempre exijo,
Pero digo que eso la seguimos manteniendo. En lo de vehículos, tú has dicho que muchos son históricos. Los históricos siguen teniendo la bonificación. O sea, ahí no... O sea, Sí, que me refería que son bueno, que o sea, llevan un tiempo. Damos opción. No los que están en el censo, no me refería a los que están en el censo de históricos, me refería a los que llevan un tiempo. Pues eso, o sea, yo creo que es una medida, lo que he dicho antes, no voy a repetir, yo creo que va con los tiempos, que no se debería bonificar por un lado los coches energéticamente eficientes y por otro los que más contaminan. Y nada más, no sé qué. Vale, ahorrera. JPNV ha manifestado que vota que no. Entonces, visto el resultado. Me perdona. Ahí está. Bueno, EAJPNV decía que han votado que no y visto el resultado de la votación ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Bien, como punto número 11 del orden del día es aprobación si procede de la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bien, la propuesta del dictamen de la Comisión Informativa es la siguiente: aprobar provisionalmente la modificación del anexo 1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en los términos que constan en el expediente. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en los términos que constan en el expediente. Tercero, proceder a la exposición pública de las modificaciones por un plazo de 30 días mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya y sede electrónica del Ayuntamiento para que pueda examinarse y, en su caso, presentar reclamaciones por los interesados ante el Pleno Municipal. En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, la modificación se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En todo caso, para su entrada en vigor habrá de publicarse el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal y el acuerdo de aprobación definitiva, incluyendo el provisional, elevado automáticamente a tal categoría. Pasamos a votar. Yo sí que quería justificar, igual que en el anterior, un poco nuestro argumento. En esta modificación, bueno, tal y como también dijimos en la Comisión de Hacienda, en el punto segundo, cuando habléis de establecer una nueva bonificación del 50% en favor de construcción de obra nueva para VPO, también lo comenté en la comisión. O sea, esto ya estaba. Ha habido una redefinición del texto. Quiero que quede claro. Se me ha olvidado comentar, sí. Vale. No, pero bueno, sí, no sé más. Quiero que quede claro que es simplemente una redefinición del texto en la que se elimina la parte referente a instalaciones y obras, que la quitáis de la exención, de la bonificación. Sí, lo comenté en la comisión, Sí, Pello. están aquí los textos antiguos. Ahí. ¿Puedo hablar? Sí, sí. El sentido de eso no es una propuesta nuestra ni de NOA, sino que es los técnicos y técnicas nos han dicho para incluirlo. Hasta ahora sí había, y hay, hasta que sí se aprueba, había una bonificación por hacer obra nueva de VPO. Y digamos que la idea del impuesto es bonificar la obra nueva de VPO. Entonces, ha habido personas que han hecho luego, después de comprar esa VPO, han hecho obras en el interior de la vivienda y han solicitado la bonificación. Y es con esa modificación, yo no sé, igual está más redactado, no sé, lo han redactado los técnicos. Lo que se pretende es que no haya bonificación de segunda obra, de remodelación de vivienda, aunque sea de VPO. Porque había contradicciones, había recursos, había que... Sí, y yo te lo explicamos también en la Comisión de Hacienda. Pasamos. Pasamos a votar el dictamen de la Comisión Informativa. Grupo NOA. Grupo Socialista. Abstención.
Grupo Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 12 del orden del día es aprobación, si procede, de la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El contenido de la propuesta es lo siguiente: aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los términos que constan en el expediente. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de la numeración de los epígrafes y artículos en los términos que también constan en el expediente. Tercero, proceder a la exposición al público de las modificaciones por un plazo de 30 días mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya y sede electrónica del Ayuntamiento, para que pueda examinarse y, en su caso, presentar reclamaciones por los interesados ante el Pleno Municipal. En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, la modificación se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En todo caso, para su entrada en vigor habrá de publicarse el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal y el acuerdo de aprobación definitiva, incluyendo el provisional, elevado automáticamente a tal categoría. Bai, Richard. Sí, en relación con este impuesto, ayer conocimos una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional este impuesto que gravan los ayuntamientos. Si es así, desde nuestro punto de vista es difícil aplicar una exención sobre un impuesto que no se puede gravar y que tiene los visos de desaparecer, tal y como comenta incluso la interventora, en el futuro. En este sentido, pedimos que se aclare este extremo y, hasta en tanto no lo tengamos claro, que se retire del orden del día. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Richard. Pello. Lo lógico es no retirarlo. O sea, es nosotros tener nuestra ordenanza fiscal con lo que queremos que sea esa ordenanza fiscal, que incluya esta bonificación. Y si luego el Constitucional lo tumba, o sea, hasta ahora las transferencias fiscales aquí en la Comunidad Autónoma Vasca están transferidas, o sea, es muy probable que se declare inconstitucional. Bueno, pues cuando se declare inconstitucional, si es que se declara, pues declarará todo lo que estaba hasta ahora, más esta bonificación, si la aprobamos. O sea, nosotros no vamos a ir contra el Constitucional, no vamos a aplicar esta bonificación. Es que ni lo que está ahora podemos aplicar con o sin bonificación. O sea, ahora mismo no podemos decir la ordenanza fiscal del incremento de valor la derogamos nosotros. No podemos. O sea, es ilógico. Lo que dices es ilógico. O sea, igual que quitamos eso, podríamos quitar el artículo 5º, el 6º, el 7º. Pello, una cosa, no sé, digo, hay especialistas en derecho tributario que están recomendando ahora mismo que incluso los ciudadanos y ciudadanas, si se les va a girar la plusvalía, no paguen el impuesto, no paguen. Y en algunos casos se está pensando incluso que pidan la devolución, lo que sé, de los 4 años anteriores. Bueno, podemos aprobarlo, también lo podéis quitar del orden del día, hacer lo que veáis, lo que creáis oportuno. Pero te quiero decir, incluso, aunque no sé, o sea, te quiero decir, la Hacienda foral y las normas forales tienen un rango inferior que las constitucionales. Entiendo que si el Tribunal Constitucional acaba... Ha dictado, no está publicada la sentencia, pero ha dictado la sentencia, o sea, eso existe, no es que... Y yo no te digo que no, yo no te digo que no, Sonia. No le vemos mucho sentido, pero como veas. Aplicar una bonificación de un impuesto que sabes que tiene los días contados, tiene lógica. O sea, ese impuesto va a desaparecer. Luego, ¿qué hacemos ahora aquí aprobando una bonificación de algo que ya no va a existir en nada? Esa es la teoría, esa es la reflexión que igual debiéramos de hacer y decir, vamos a ver si se aclara esto un poco, porque en cuanto se publique la sentencia, vamos a ver efectivamente en qué nos afecta a todos los ayuntamientos. En ese mismo momento. Exactamente, Sonia. Cuando se aplique la sentencia, dirán que se derroga el impuesto y se derroga todo lo que se ha aprobado hasta esa fecha. Pero, por si acaso, vamos a tener el impuesto como queremos nosotros, sin más. Ángel, ¿puedes tener algún criterio acerca de lo que se está hablando? Bueno,
A ver, Sí, es un marrón. así a bote pronto, bueno, pues uno... A ver, en primero desconozco el contenido de la sentencia. Entonces habría que ver en qué parámetros, en qué términos, etcétera. Eso es importante. Si deroga todo, parte o lo que sea. Sí es cierto que en la prensa está diciendo que se ha derogado, pero una cosa es lo que diga la prensa y otra cosa es leer el contenido de la sentencia y valorarlo y analizarlo. Segundo, sí es cierto que también aquí hay en una normativa, la Hacienda foral, la Hacienda vasca tiene capacidad normativa a través de las Juntas Generales. Bien, ahí también habrán que analizar si les afecta la sentencia del Tribunal Constitucional a la normativa que tiene la Hacienda vasca, o sea, la Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, en virtud de sus competencias. Es decir, sería muy prematuro por parte de este secretario decir, oye, es quitarlo, mantenerlo, tal. Primero, porque desconozco totalmente aspectos tan importantes. Segundo, uno, hombre, secretario, pero experto en temas fiscales, pues habría que ver lo que opinan los especialistas. Yo entiendo que en estos momentos pienso que la Diputación Foral de Vizcaya marcará, o ha leído la sentencia, sus especialistas en materia tributaria decidirán qué aspectos afectan al impuesto del valor del incremento del valor de los terrenos que existe en Vizcaya. Ellos marcarán, dirán, pues pueden mantenerlo, quitarlo o lo que sea, serán ellos. Y yo en ese momento sería muy temerario dar una opinión. No sé si está aclarado. Vale, es que ricasco, Ángel. Vale. Pues Pello, aurrera. Vale, Aurrera. Bien. Punto número 12 del orden del día. Pasamos a votar el dictamen de la comisión. Grupo Municipal NOA. Grupo Socialista. Grupo Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Bien. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la comisión informativa. Punto número 13 del orden del día. Aprobación si procede a la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Bien, la propuesta que se somete a consideración es lo siguiente. Aprobar provisionalmente la modificación del apartado 3 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Segundo, proceder a la exposición pública de las modificaciones por un plazo de 30 días mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya y sede electrónica del Ayuntamiento para que pueda examinarse y, en su caso, presentar reclamaciones por los interesados ante el Pleno Municipal. En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, la modificación se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En todo caso, para su entrada en vigor, habrá de publicarse el texto íntegro de la modificación de las ordenanzas fiscales y el acuerdo de aprobación definitiva, incluyendo el provisional, elevado automáticamente a tal categoría. Richard. Vale. En el tema de bienes inmuebles se preguntó en la comisión sobre el tipo general también, si teníais pensado tocarlo o no, precisamente un poco por lo que estábamos comentando, contestasteis que no, lo hemos comentado antes. Esto, de no tocarse, implicaría una subida para los vecinos y vecinas de Arrigorriaga, creo, de 95.000 euros, más o menos. También incrementáis el tipo diferenciado. Los tipos diferenciados de comercio. En uno se pasa del 0,2596 al 0,66 en el de comercio. Esto, dices, son pocos bienes, ¿verdad? Son dos, sí, 2 eroskis, vale. ¿Sabes qué subida implica este parámetro que utilizas? Un 154%. Un 154% para los 2 eroskis. Bien, superficies grandes, sí, pero 2 eroskis. Creemos que esto es una medida, o sea, totalmente aleatoria, desproporcionada e injusta. ¿Y habéis pensado la consecuencia que pueden tener en la creación de empleo, por ejemplo, en este caso? Bien, continúo. Para el resto de usos, los demás, paséis el tipo del 0,4344, el diferenciado, al 0,66%. Una subida del 52%. Es decir,
154%, 52%. Para oficinas, sanidad y beneficencia, la residencia. Solares, 7 solares. Trasteros y anexos, 2. Sí, son pocos bienes, Pello, pero les metéis bien. Turismos, los hoteles. Pensamos que establecer subidas del 154 y del 52% para comercio, residencias, hoteles, promotoras que compran terrenos para construir en Arrigorriaga, me parece, desde todos los puntos de vista, o nos parece una barbaridad. O sea, es que es injustificable, lo vistáis como lo vistáis. Creo, o sea, sinceramente, que los propietarios de esos comercios, hoteles, trasteros, anexos, y lo vuelvo a repetir todos, o sea, si quieres, la residencia, cuando vean el recibo del IBI, o sea, pienso que solo pueden pensar dos cosas. O hay un error, o los del ayuntamiento se han vuelto locos. Yo pienso lo segundo. Aparte, Pello, de la progresividad económica, también existe lo que se llama proporcionalidad, por un lado, y progresividad temporal también, en la aplicación de los impuestos. Esto es ir adaptando los impuestos poco a poco, progresivamente, Pello, porque de lo contrario, ni hay justicia, ni son progresivos, ni hay equidad, ni son equitativos. Esta creo que es una medida indiscriminada y aleatoria. Podría haber sido un tipo del 0,47, que eso sería una subida del 10%, del 0,48, del 0,50, pero no. Metéis un tipo diferenciado del 0,66. Vuelvo a repetir, un 154 más en unos casos, un 52% más para el resto de usos. Todo esto, aparte de lo que hemos comentado del IBI para viviendas ahora mismo, que va a suponer 95.000 euros más. ¿Vale? Entonces, a ver, nosotros aquí tenemos claro que vamos a votar que no. Bai, José Ignacio, eskerrik asko, Richard. Bai. Bueno, teniendo en cuenta que creemos que no teníamos toda la información pertinente respecto de este punto número 13, y aún teniendo en cuenta también que inicialmente decidimos apoyar las iniciativas que se traían hoy aquí al Pleno, considero que habiendo recibido la información por parte de los compañeros de AJ hoy aquí, es un punto que no vamos a votar favorablemente, evidentemente porque para nosotros una premisa importantísima era que a los vecinos y a las vecinas no se les tocaran los impuestos. No sé si a cada vecino le subirán 2 euros, 1 euro o 7, pero bueno, nos parecía importante el hecho de que a los vecinos y a las vecinas no se les tocara pello. Quiero que entiendas esto, que nuestra intención era apoyar las iniciativas, pensamos que no iban a tener repercusión, pero teniendo en cuenta lo que acabamos de oír, vamos a votar no en este punto. Eskerrik asko, José Ignacio. Respeto tu decisión o la del grupo, no. De todas formas, lo que dicen, no, o sea, puede que no sea cierto. O sea, eso por un lado, puede que no sea cierto. O sea, es algo que puede ocurrir. En la oficina técnica, o sea, en la Hacienda no me ha dicho que va a ocurrir. Eso también lo quiero que quede claro. Voy a decir lo que parece que el Pleno es como un circo en el que se utiliza para atacar al... No sé, o sea, lo digo, no es con respeto, como queréis llamarlo, no sé, o sea... Pero todo eso que has dicho hoy, Richard, todo eso, lo podías haber dicho mucho antes y negociar algo y aprobar algo, todos. No pongas así la cara porque es así, o sea, en vez de esperar aquí... No, a Eva. Me has dicho, a Eva. Digo, o sea, os hemos dado la oportunidad de negociar y no habéis... Bueno, vale. Lo de bienestar.
el que va a pagar es la Diputación. Solares, el que va a pagar es Vivienda de Vizcaya, que ha comprado esos solares desde no sé cuándo y no construye. Si construye, deja de ser solares. O sea, para que construya. Y bueno, o sea, y no has dicho nada de los bienes de uso industrial que hemos bajado. De eso no has dicho nada. Dime, a ver. Dime. Perdona. A ver, los bienes de uso industrial sí que hacéis una bajada del 0,953 al 0,934, creo que es un 2%, para inferiores a 300.000 y el resto se queda igual, el 0,95. Sí, eso es así, ¿no? Y para justificar esta medida decís que estamos por encima de la media, por eso lo bajáis. Sí, pero es que si nos vamos al pueblo al lado, Ugao justo tiene el 0,9807, por encima. No por debajo, por encima. Entonces, es difícil entender porque en este caso no seguís el mismo criterio que en el resto. Bai. Pello, dices que puede que no vaya a ocurrir. Hombre, el acuerdo está tomado, lo único que les falta es publicarlo, pero bueno, puede que no vaya a ocurrir. ¿Qué estamos perdiendo? ¿Estamos perdiendo algo por defender de alguna manera los intereses de nuestros vecinos y vecinas? ¿Por tener cuidado y que esos recibos del IBI de 2022 no vayan a subir? ¿Eso es lo que estamos ganando, Pello? Vale. Y parece que nos ofrecéis la oportunidad de negociar este tema. Nos gustaría participar en todos, no solamente en este, solamente nos llamáis para marrones. Va a pagar más DIPU. ¿Y quién es DIPU? ¿Quién paga? No somos todos los vizcaínos y vizcaínas los que vamos a pagar el recibo de la residencia. ¿Paga DIPU a Rigorriaga? Sí, paga DIPU. ¿Y DIPU quién es? ¿Y quién mete el dinero en DIPU? Todos y todas las vizcaínas. Nuevamente están los impuestos de las arrigorriarras y los en juego, porque todos metemos ahí dinero. Y lo de los solares de la vivienda, muy fuerte. Claro que esto es un circo. Que no queramos que se construya para la juventud viviendas y estemos, o sea, que queramos, pero estamos grabando más esos solares, claro que es un circo. Ya. Bien, pasemos a votar el dictamen de la Comisión Informativa. ¿Grupo NOA? No. ¿Grupo Socialista? No. ¿Grupo Agara? ¿EH Bildu? Bai. ¿EAJ? Visto el resultado de la votación, ha sido desestimado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 14 del orden del día tenemos aprobación si procede de la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. La propuesta que se trae por parte de la Comisión es la siguiente. Aprobar provisionalmente la modificación del apartado del tipo de gravamen coeficiente único del anexo 1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto a actividades económicas en los términos que constan en el expediente. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de la escala de índices según categoría de las calles o zonas del anexo segundo de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto a actividades económicas en los términos que constan en el expediente. Tercero, proceder a la exposición al público de las modificaciones por un plazo de 30 días mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya y sede electrónica del Ayuntamiento para que pueda examinarse y, en su caso, presentar reclamaciones por los interesados ante el Pleno Municipal. Y en el caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, la modificación se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En todo caso, para su entrada en vigor, habrá de publicarse el texto íntegro de la modificación de las ordenanzas fiscales y el acuerdo de aprobación definitiva, incluyendo el provisional, elevado automáticamente a tal categoría. Richard. Vale. Bueno, por justificar otra vez el sentido de nuestro voto y explicar un poco por qué. Aquí se propone subir el tipo de IAE del 2,07 al 2,20, es decir, al máximo que permite la norma, al máximo. Esto implica que el tipo medio pase del 2,28 al 2,64. Aquí también, o sea, tampoco, o sea, no es que aplicáis un 5%, un 6%, un 7% o un 8%, que sería
un 8%, en este caso, por ejemplo, casi sería duplicar la subida del IPC. No. Aplicáis una subida de más del 15,7%. Si antes hablaba de locura en el IBI, a esto no sé cómo definirlo, Pello. O sea, enajenación pasajera o no lo sé, de verdad. O sea, no lo sé. Esas empresas grandes que tú dices, a las que se establece este impuesto, son aquellas que facturan más de 2 millones de euros. Has dado muchos datos antes. Pero eso no significa que tengan beneficios en un ejercicio. Se les grava por la actividad, más bien por los módulos en los que ejercen las actividades. Tampoco implica que facturen eso, que no estén pasando por dificultades. Además, a la hora de determinar el impuesto, normalmente se tienen en cuenta ejercicios pasados, no el actual. Puede ser 1 o 2. No. ¿Sabéis la situación actual de estas empresas? ¿Os habéis puesto en contacto con ellas? Estas empresas son empresas que facturan mucho, sí, pero también en muchos casos los que más trabajadores tienen. Seguramente la mayoría de vecinos de Arrigorriaga. Tú antes has hecho un comentario, pero creo que una de las más conocidas de aquí, más del 50% son de Arrigorriaga. Como decía, son empresas que igual se han tenido que enfrentar a dificultades recientes como consecuencia del confinamiento. Muchas de ellas con parones o incluso haciendo frente a ERTEs. Empresas que generan riqueza en Arrigorriaga y en algún caso empresas que aportan subvenciones deportivas, culturales, económicas, incluso aportaciones al propio ayuntamiento. Empresas que, al igual que los vecinos y vecinas de Arrigorriaga, tienen que hacer frente al aumento del coste de la luz, el gas, los combustibles y, en general, de la inflación, que, por cierto, creo que hoy era el 5,5%. Que ven incrementados sus costes de producción y reducidos sus márgenes. A esas empresas que probablemente formen el tejido productivo más importante de Arrigorriaga, son a las que queréis subirle el impuesto ahora más de un 15,7%. Creo que Bildu, como los que apoyan esta medida desmesurada, no contribuyen a la creación de riqueza de las empresas existentes en Arrigorriaga y a la vez desfavorecen y desincentivan la implantación de otras potenciales empresas nuevas. Es que ricasco, Richard. Bai, Eñaut. Richard, que has comentado que esas empresas tienen que pagar la subida de la luz y todo eso, digo que en eso, pues que igual les podéis echar una mano, porque como tenéis la mitad del partido en los consejos de administración de las eléctricas, pues ahí igual en vez de venir aquí lo podéis comentar allí. Yo, de todas formas, no le falta razón. O sea, eso hay que... no sé si era circo o no, pero no le falta. A ver, yo solamente, pues sí, puede ser tejido industrial, perdona, pero también tiene que contribuir. Y yo solamente digo una cosa, si estas empresas, en vez de estar aquí, estarían en Basauri, en Galdácano, en Trápaga, o sea, pagarían más. O sea, yo no sé... Pues trabajarían más de Basauri y de Galdácano en vez de Arrigorriaga. Claro, pero, o sea, pero y Basauri, o sea, bajaría el tipo, o sea, Basauri... Bueno, no, sí, no, vale. Venga, aurrera. No, ya está. O sea que... Bueno, pasamos a votar el dictamen de la Comisión Informativa. Grupo Municipal NOA. Grupo Socialista. Grupo Municipal Agara. EH Bildu. Bai. Grupo Municipal EAJPNV. Bueno, todos sois grupos municipales, ¿eh? Que a unos digo y otros no. Bien, visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Vale. Como punto número 15 del orden del día, tenemos la aprobación, si procede, con carácter inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Antes de empezar el debate, si se considera oportuno, comentaros que para la aprobación de este acuerdo, tal como consta en mi informe, es necesario la mayoría absoluta, que si no he calculado mal, son 9 votos a favor. Es necesario para aprobar este dictamen. Nada más. Bien,
La propuesta de acuerdo que se somete a la consideración del Pleno es lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana en los términos que constan en el expediente, con el debido diligenciado por la Secretaría de la entidad local. Segundo, someter a información pública el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana junto con el estudio ambiental estratégico por un plazo de 45 días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, publicándose igualmente en un diario o diarios de mayor circulación en el término municipal. A efectos meramente informativos se publicará también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica de esta entidad local. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Tercero, notificar para su conocimiento e informe a las administraciones públicas con competencias editoriales en los términos que constan en el expediente. Cuarto, remitir el documento de aprobación inicial y el estudio ambiental estratégico a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que han sido previamente consultadas, para que en el plazo de 45 días emitan los informes y alegaciones que estimen pertinentes, siendo estas administraciones y personas afectadas en los términos que constan en el expediente. Como punto quinto del orden de este dictamen es suspender el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para aquellas áreas del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Dichas áreas afectadas son las que constan en el expediente. Asimismo, la duración de la suspensión es de 2 años. Este acuerdo de suspensión se publicará en el Boletín Oficial de Vizcaya y en un diario de mayor difusión del municipio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento. ¿Ido ya? Bueno, voy a meter un poquito chapa, pero voy a intentar que sea un poco rápida, ¿vale? El Plan General de Ordenación Urbana de Arrigorriaga lleva muchos años sin renovarse, demasiados. El PGU actualmente en vigor fue pensado, diseñado y aprobado en 1999. Tras la aprobación de la Ley de Suelo del 2006, se concedió un plazo a los consistorios para adaptar los planes generales y normas subsidiarias a la nueva ley, de un máximo de 8 años, plazo que tuvo que ser ampliado porque muchos consistorios no llegaban o llegábamos a cumplirlo. Ese plazo se amplió hasta octubre del 2021. Arrazoi desberdinengatik EAJ eta PSren azken udal gobernuak ezin izan dute hiria antolatzeko plan orokorra berritu. 2010 eta 2011 saiakera bat egin zuten Alberto Ruiz de Azua eta Asier Albizu alkate jeltzalek, baina lanbarketako eta bentako errekako hirigintza proiektuek eztanda egin zuten eta zabaldu ziren prozesu judizialek apoaren berritzea geldiarazi zuten. Años más tarde, el gobierno municipal de PNV y PSOE retomó el proceso de renovación y en 2018 se aprobaron los nuevos criterios y objetivos base para redactar el nuevo plan general. Pero llegó 2019, llegaron las elecciones municipales y con ellas llegó el relevo en la alcaldía y el gobierno de Arrigorriaga. Así pues, la renovación del PGU quedó una vez más en suspenso y fue otro de los muchos trabajos pendientes que Maite encontró encima de su mesa de alcaldesa. El nuevo gobierno municipal de H. Bildu y Arrigorriaga Gara tuvo claro desde el primer momento que había que concluir la revisión del plan urbanístico y dotar de una vez por todas a Arrigorriaga de un PGU moderno basado en criterios y objetivos más acordes con los tiempos actuales. Así, hemos continuado el proceso heredado en 2019 para elaborar el documento inicial. Lo hemos hecho trabajando duro, con la inestimable ayuda de la empresa LKS y de nuestro equipo técnico. Y, por supuesto, el secretario accidental, que le ha tocado también currar, a los que desde nuestro equipo de gobierno damos las gracias públicamente desde aquí. Y lo hemos hecho también desde la responsabilidad, sabiendo que el documento de criterios y objetivos aprobado en 2018 no era el documento de H. Bildu ni el de Arrigorriaga Gara, pero poniéndolo en valor, recogiendo las muchas aportaciones válidas que contenía, pero también intentando mejorar aquellos aspectos que desde nuestra perspectiva política eran mejorables. La propuesta de ordenación que a continuación se expone es el resultado de un largo proceso de trabajo en el que la participación de cada uno de los agentes integrantes en el mismo, ayuntamiento, administraciones sectoriales y supramunicipales, participación ciudadana, por supuesto, etcétera,
ha contribuido a que este documento completo se presente para aprobación inicial del nuevo Plan de Ordenación Urbana de Arrigorriaga. Horrela ba, gaur behingoz, ekartzen dugu hona Arrigorriagako auzo bilkurara hiria antolatzeko plan orokorra, hori eztabaidatu eta hala balegokio hasierako onarpena emateko. APOa gaur onartuko balitz ere bidea egiten jarraituko beharko du, eta ziur gaude plana hobetzen segitu ahal izango dugula, guztion artean behin betiko onarpena eman arte. Respecto al plan en sí y su contenido, podemos remarcar algunas de las propuestas de actuación que podrían ser más relevantes. En cuanto a equipamiento de aparcamientos con el objetivo de mejora de movilidad y accesibilidad, actuación en torno a la estación de Arrigorriaga en el espacio situado entre la Torre Barúa y las vías del tren, con el objeto de configurar un espacio de aparcamiento disuasorio próximo a la estación. Actuación esta que ya se ha dado a conocer mediante reunión mantenida con Adif y Renfe y en la que se ha propuesto la ejecución de un paso soterrado de las vías del tren que fomentará el uso del tren y mejorará la accesibilidad de la estación en el ámbito urbanístico Torrontegui. Y para lo que Adif y Renfe ya han pedido más información. Remodelación del aparcamiento del Lombo, posibilitando una planta bajo rasante con el objeto de ampliar el número de aparcamientos actual en uno de los principales accesos al municipio. En el Paseo Urgoiti y junto al Parque Barúa se plantea una importante intervención de regeneración urbana, donde se ordena una zona mixta que incluye nueva vivienda, un nuevo centro de salud, un nuevo equipamiento deportivo y además un aparcamiento subterráneo para las viviendas y también rotatorio para el municipio. Reuniones que ya se han iniciado también con Osakidetza Gobierno Vasco. En Ollargan, en los suelos de la antigua unidad de ejecución número 3, junto al barrio de viviendas de la calle San José Obrero, que carecen de aparcamiento propio. En cuanto a espacios libres y zonas verdes, la ordenación de nuevos espacios libres para aprovechamiento como huertos urbanos en ámbito urbanístico de Aizarte y en el de Aguirre, para potenciar así nuevos espacios libres en torno a los paseos fluviales, así como promover hábitos de alimentación sostenible en la ciudadanía. Como he dicho antes, el plan también recoge muy buena parte de los objetivos y criterios que se aprobaron en el 2018. En cuanto a la red ciclable, además de fomentar los nuevos trazados de la red ciclista estructurante planificados desde Martiarto hasta Chaco, también se recogen proyectos supramunicipales que se están desarrollando actualmente. Con respecto al uso de la bicicleta por la trama urbana de Arrigorriaga, la propuesta de este plan es la de conseguir una trama lo suficientemente tranquilizada de vehículos para coexistir la bici con el tráfico. La delimitación de área discontinua que incluye los números 14 y 15 de la calle Santa Isabel, edificio sociocultural del número 11 y la plaza que da al frente, así como el solar donde estaba situado el edificio número 53B de la misma calle, con el objetivo general de redensificar el suelo urbano residencial existente, dando respuesta a la demanda de vivienda en la zona, mejorar así la dotación de aparcamientos y generar nuevas dotaciones públicas para regenerar el parque de viviendas degradado existente. En segundo lugar, y con relación al crecimiento residencial que se propone en el plan y como ya se definió en el documento de criterios objetivos, se apuesta por la optimización del suelo urbano existente, renunciando a la colonización de nuevo suelo y apostando claramente por la regeneración de dotación. No queremos que Arrigorriaga crezca hacia afuera, sino hacia adentro, redensificación y optimización de los suelos ya urbanos, no acaparar más terrenos rurales. Por ello se plantea redensificar el suelo urbano del Larrasco con aumento de aprovechamientos admitiéndose la tipología de vivienda colectiva, redensificar la unidad de ejecución 2 de Rontegui 2 proponiendo propiciar la tipología de vivienda colectiva en las mismas condiciones edificatorias que en la zona colindante de la misma unidad, manteniendo así la homogeneidad del conjunto. Recalificar la parcela del antiguo frontón Quirola que Martirtu a residencial en tipología de vivienda colectiva. Asimismo, se han identificado zonas o barrios con necesidad de renovación y rehabilitación que consideramos de actuación preferente en el futuro. Grupos de vivienda, salud e higiene, Pueblo Nuevo de Ollargan, Pedro Muro, Barrio Cubo, Barrio Papelera, Grupo Subiondo. Para acabar, también es remarcable que hay puntos y temas difíciles como son las actuaciones previstas en las infraestructuras de comunicación y que son de titularidad supramunicipal y que el plan debe de recoger.
Variante sur metropolitana, la fase 1B Peñascal-Ventalta, que conecta con la AP68, la fase 2 Arregorriaga-Galdakao-Morevieta, que conectará con la A8, variante este de Bilbao, afectando a la zona de Abusu, desdoblamiento de la Bilbao 625 a su paso por Martiartu, túnel de Usila, que comunicaría Arrigorriaga con Ugao-Miravalles. Comprobamos así que nuestras administraciones supramunicipales siguen apostando por megainfraestructuras caras y antiecológicas, para así favorecer el uso del automóvil, algo difícil de entender hoy en día, pero que estaremos al tanto de lo que se vaya haciendo. Este acuerdo del plan, el acuerdo de aprobación inicial, determina también la suspensión de licencias en los ámbitos en los que las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen vigente. El documento del Plan General de Ordenación Urbano se completa con la incorporación de varios estudios que se incorporan también para la aprobación, como son el informe de sostenibilidad ambiental que recoge estudio de impacto ambiental, la evaluación del impacto acústico, el estudio de sostenibilidad energética. Informe de sostenibilidad social que recoge la integración de la perspectiva de género y el estudio de impacto lingüístico. Y ya para terminar, y resumiendo muy mucho, lo que hemos querido elaborar es un plan sobre todo inclusivo, que pudiese abarcar los criterios de todo el marco político de nuestro ayuntamiento y, por tanto, de la gran mayoría de la ciudadanía, que también ha tomado parte en ello. Creemos que lo hemos conseguido y por eso esperamos el voto afirmativo y unánime de toda la corporación. Eskerrik asko, Idoia. Bai, Argoitz. Bueno, como bien has dicho, Idoia, este plan no es de ahora, no es de esta legislatura, viene ya de atrás. Y en esta primera fase el voto del Partido Socialista será afirmativo porque es un trabajo que ya venía de atrás, venía trabajado también con vecinas y vecinos, como bien has dicho, en diferentes foros, y esta es otra fase más de este proyecto. Eskerrik asko, Argoitz. Bai, Yeltsu. Bueno, desde AJ nos sumamos a lo que ha dicho Argoitz. Sí que queremos explicar que hoy el BAI es un BAI con gusto, que se trae aquí la aprobación inicial, exactamente las mismas líneas que traíamos nosotros en legislaturas anteriores, con mucho trabajo, como ha dicho Argoitz, de AJ, del PSOE y de la ciudadanía. Sí que nos hubiera gustado dar una aprobación antes, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando también a los plazos de gobierno de este equipo. Y como también has dicho, en 2019 hubo un cambio de gobierno y también un cambio de ritmo, drástico además. Simplemente también esperamos verlo aprobado definitivamente al final de esta legislatura. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bai, Idoia. Yeltsu, no he querido dejar en ningún momento el trabajo que ha hecho EAJ, que lo ha hecho. No sé si vosotros o alguno de vosotros conocíais el Plan General de Ordenación Urbana. No lo sé. Yo sí, desde el 2016. Y EH Bildu ha estado trabajando en el Plan de Ordenación Urbana desde el 2016. ¿Alguna intervención más? Bueno, pasemos a votar el dictamen de la Comisión Informativa. ¿Noa? ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Ágara? EH Bildu, EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 16 del orden del día, esa aprobación se procede del cambio de hora en la celebración del pleno ordinario del mes de noviembre del 2021, el cual se propone que sea el jueves a las 17 horas en lugar de las 19 horas, del día 25 de noviembre. ¿Votos a favor? No, así. ¿Grupo Socialista? Abstención. ¿Grupo Ágara? EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. El siguiente punto del orden del día es mociones de urgencia si las hubiera. Bien, punto número 18, ruegos y preguntas. Se debe proceder a contestar a las preguntas que se formularon en la anterior sesión plenaria, en principio, lo que se formularon, ¿no? Entonces, en esta sesión plenaria se debería contestar a las preguntas que se formularon, sin perjuicio de
hacer otras. Sí, el pleno pasado, bueno, en relación a la pregunta formulada por el PNV en el pleno anterior, relativa al motivo por el que el servicio de jardinería no estuviera realizando todas las tareas que recoge su contrato. Esta empresa, según nos constata el área técnica, en principio está cumpliendo todo lo encomendado en su contrato. No obstante, sí que quisiera puntualizar que había algunas labores a realizar en Mendicosolo, labores que tradicionalmente no eran o no requieren gran intensidad, pero los trabajadores de la anterior empresa que realizaban algunas de estas tareas en el parque han denunciado, como sabéis, al ayuntamiento y a la empresa de jardinería, entre otras cosas, por realizar unos trabajos que entendían que les pertenecían a ellos. Ante esta situación, que está en vía de tribunales, y por un mero principio de prudencia, el ayuntamiento ha considerado oportuno, junto con la empresa de jardinería, no llevar a labor alguna en Mendicosolo hasta que se resuelva el asunto judicial. No obstante, este criterio que mantenemos ahora puede ser revisable en virtud de las circunstancias que se vayan originando. Y esperamos que pasado el otoño, pasado el invierno, que es cuando habitualmente se tienen que realizar estos trabajos, se vuelvan a retomar para bien de todos los vecinos y vecinas de Arrigorriaga y los usuarios del parque. Eskerrik asko, María Jesús. Bai, Sonia. Hombre, que no requieren gran intensidad, no sé, seguramente que si lo llevan al día no, pero no sé si habéis subido por allí. Intensidad van a necesitar seguro. Eso, punto número 1. Y luego, punto número 2, lo que llama realmente la atención es que si el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la empresa para que no hagan esos trabajos mientras este tema esté judicializado, como vosotros decís, ¿por qué están recibiendo el 100% del canon? Que esa fue la pregunta. Se entiende que cuando hay un trabajo que requiere gran participación o que tiene unas horas delimitadas importantes que se contradice con lo que dice el contrato o que tiene alguna repercusión fuerte sobre el contrato, sí que conviene hacer una revisión del contrato. En este caso ha entendido la oficina técnica que no era así, porque como digo, y si veis, si leéis el contrato con las frecuencias y las intervenciones que tiene que haber en el parque durante el año, no son importantes y por otro lado tampoco repercuten de gran manera en la ciudadanía. No es un servicio básico como puede ser el de jardinería del centro del pueblo. Entonces, la oficina técnica ha entendido que esto no sea así y de hecho están realizando alguna otra serie de labores, como en el cementerio, algunas labores más intensivas dentro del cementerio. Pero bueno. Bai, eskerrik asko, María Jesús, bai. O sea que, en resumen, les estamos pagando el 100% por hacer menos trabajo de lo estipulado en el contrato. No es así, Sonia. Vale, pasamos. ¿Bai? Bueno, desde el Grupo Socialista, ya que habéis comentado el tema del cementerio, sí que solicitaríamos, en otros años también lo ha solicitado, creo recordar que el pasado año lo solicitó José de Noa, a ver si sería posible la apertura de las cristaleras del cementerio. Es curioso porque están cerradas las cristaleras donde hay ya gente, o sea, donde hay restos de personas, y sin embargo, donde no hay restos, están abiertas. Entonces sí que solicitaríamos que para estos días, a ver si puede ser posible, ya que han intensificado las labores del cementerio, la empresa Arrigorriaga, bueno, pues a ver si sería posible la apertura de esas mamparas. En otro punto.
En diferentes puntos del municipio se han retirado contenedores y se han recolocado en otras zonas, sitios como Pedro Muro, San José Obrero o la calle Santa Isabel. Los contenedores llevan en esas zonas muchos años y los vecinos nos han trasladado la pregunta de por qué se han retirado esos contenedores de sus zonas habituales, puesto que en el bando que se colocó en los portales con fecha 24 de agosto no indicaba el porqué de la retirada de la reubicación, de esos contenedores. Sí, esto te puedo explicar porque sí que ha salido en la información, al menos en la información del boletín municipal. Como bien sabéis, Europa marca unos objetivos de reciclaje que estamos muy lejos de cumplir. Para el 2035 exige que sean al menos del 65%, cuando el porcentaje actual está siendo del 21%. Esto para empezar a explicar que este ayuntamiento, o para justificar que este ayuntamiento ha apostado por la mejora constante en la separación de residuos y el reciclaje, y de manera mancomunada junto con otros municipios del entorno, está dando pasos importantes para alcanzarlo. Entendemos que mantener unos contenedores de RSU aislados no facilita separar los residuos domésticos correctamente. Los cambios realizados han valorado todas las necesidades y todas las posibilidades de manera individual para unificar todos los contenedores en islas completas, sin que ello afecte en grado alguno a ningún vecino o vecina, ya que las islas de contenedores se mantienen en los mismos puntos. Queremos trasladar que este es un servicio vivo, en constante cambio y mejora, por lo que se hará un seguimiento de los resultados y, por supuesto, se seguirán escuchando las propuestas vecinales. No obstante, sí que quisiera incidir en que para hacer este cambio de contenedores ha habido un estudio técnico muy importante por parte de Udaltalde, por parte de los servicios de recogida y por parte de todos los técnicos del ayuntamiento. Es que ricasco, María Jesús. ¿Vai? Ya otro año más ha sido la campaña de Arrigobonos. Ya desde 2014, cuando el partido fue propuesta del Partido Socialista, donde en aquella campaña empezó la venta con un importe de 25.000 euros. Bueno, quiero remarcar que para el próximo año, si la venta, porque este año ha habido venta online y venta presencial para mayores de 65 años en el propio salón de plenos. A ver si es posible para el próximo año que haya también venta presencial para mayores de 65 años en Abusu. Es que ricasco, Argoitz. José Ignacio. Sí, bueno, quería comentar que nos han pasado un problemilla que parece que hay en la zona de Cubo, junto a los contenedores de basura de la entrada de la izquierda. Hay coches que aparcan y los árboles que están encima, parece ser que deben de estar encima del río Chiquillo, no sé si eso es de la casa de enfrente o si es del ayuntamiento, deben de soltar una resina terrible y parece ser que hay bastantes vecinos afectados porque la resina, cuando caen los coches, una vez que le das a los limpias, te raya todo el tanto. No sé si se podrá hacer algo al respecto, si podríais mirar si eso tiene alguna solución o no, porque vaya, parece que algún vecino ha tenido que cambiar la luna del coche porque de darle a los limpias lo que es la resina de los árboles le ha dejado el cristal hecho una gaita. Y luego, por otro lado, sí queríamos comentar que en el pleno pasado os comentamos el tema de la cartelería que hay por el pueblo. Vemos que un mes después sigue habiendo carteles, en muchas ocasiones carteles nuevos y en muchas ocasiones carteles que llevan el logotipo del ayuntamiento. Logotipo de H. Bildu y logotipos que son fácilmente reconocibles. Entonces, hombre, entiendo que sí que se podría dar un toque de atención para que se pegue donde se debe pegar, que no cuesta tanto y lo vamos a ver igualmente, porque esos paneles que tenemos tan chulos están por todo el pueblo y más tarde o más temprano vas a encontrarte con uno. Hacer que las paredes y que los escaparates sean un poco más limpios, pues hará que el pueblo también parezca un poco más, ¿no? Sin más. José Ignacio, respecto a lo que comentas de los carteles, se comentó con los técnicos de áreas de donde salen este tipo de informaciones y que se mandara información a todas las asociaciones también para que se cuidara un poco el tema de la colocación y la retirada, ¿vale? Incidiremos y lo volvemos a comentar. Es que ricasco. ¿Algo más? Itxaron, se está buscando tu pleno, ¿vale? Momentu bat. ¿Listo?
Eskerrik asko, eta amaitutzat ematen dugu urriko osoko bilkura.